Hola, muy buenas tardes. Es un placer estar con ustedes hoy, aunque sea virtualmente. Es una alegría realmente presentar finalmente esta valoración múltiple sobre Jorge Luis Borges. Como ustedes saben, la edición se hizo primero en colaboración con el Centro Borges de la Universidad de Pittsburgh. Es la que tengo yo en mis manos y finalmente se ha impreso en Cuba. Para los que no me conocen, mi nombre es Alfredo Alonso Estenós, soy profesor de literatura latinoamericana y de lengua española en la Universidad Luther College en el estado de Iowa, en Estados Unidos. También soy codirector del Centro Borges, como decía, en la Universidad de Pittsburgh, y coeditor de la revista Variaciones Borges, que es una revista especializada en Borges que se publica 2 veces al año. Entre los libros que he publicado sobre Borges está un libro sobre la recepción, sobre la lectura de Borges en Cuba, que se publicó en el año 2017. Entonces, como decía, de nuevo, es un placer haber sido invitado a editar esta colección. La Casa de las Américas siempre fue una referencia cultural para nuestra generación, para mi generación, una referencia intelectual importante, y en particular la serie de valoración múltiple siempre funcionó no solo como, digamos, como una referencia para leer buena crítica sobre los autores latinoamericanos, sino también como una aspiración, digamos, crítica de lo que se podía hacer. Otro aspecto importante sobre mi trabajo es que, como algunos de ustedes saben, trabajé en la revista Casa de las Américas desde el año 1997 al año 2000. Ahí tuve la oportunidad de conocer y de trabajar con Roberto Fernández Retamar y con Luis Toledo Sande, a quienes le debo muchísimo de lo que sé sobre el trabajo de edición. ¿Cómo surgió la idea de esta edición, de esta valoración múltiple? Bueno, precisamente en conversaciones con Roberto Fernández Retamar surgió la idea de hacer una compilación sobre Borges. ¿Cuál es el problema que tiene hacer una compilación sobre Borges? Bueno, la cantidad de crítica que se ha escrito sobre este autor, ¿no? Si uno hace una búsqueda, por ejemplo, en la base de datos de Modern Languages Association, la base de la bibliografía, tenemos alrededor de 5.500 resultados de artículos críticos sobre Borges. Yo creo que la revista misma del Centro Borges es parcialmente responsable de esto, porque publicamos alrededor de 30 artículos sobre el autor. Entonces, realmente hubo dudas sobre si esto era posible o no era posible, cómo escribir algo, cómo compilar algo representativo sobre una obra tan vasta y sobre la que se ha escrito tanto. Pero la realidad es que aquí está el libro, y aunque obviamente es un libro que va a tener temas que no están cubiertos, donde va a haber exclusiones necesariamente, prefiero verlo un poco como la frase que Borges mismo escribió: nunca será lo que quiero decir, no dejará de ser su reflejo. Entonces, ¿cuáles son los criterios, digamos, que he usado para compilar estos textos? En primer lugar, dar un poco de perspectiva histórica sobre la obra de Borges, sobre la crítica de la obra de Borges. O sea, el primer texto que se compila aquí se publicó en el año 1930 y el último texto es del año 2015. Entonces esto yo creo que da más o menos una perspectiva histórica de cómo la crítica sobre Borges ha cambiado, ha evolucionado. La otra cuestión es tener en cuenta textos que aún tienen vigencia, o sea, textos que marcaron en su momento un modo de leer a Borges, una manera de acercarse a su obra, y que de alguna manera, aunque ya nos parezcan obvios, debemos tener en cuenta que en ese momento no lo eran. Entonces el hecho de que estos textos todavía tengan una relevancia fue un factor importante a la hora de seleccionarlos. Otra consideración es que hubiera textos sobre una diversidad de los géneros, de los diferentes géneros que Borges practicó, o sea, sobre poesía, sobre el cuento o narrativa, sobre el ensayo, pero también hay una serie de temas que no tienen directamente que ver con los géneros, sino más bien con procedimientos sobre cómo Borges procedía y leía. Por ejemplo, hay un texto sobre la lectura, el modo en que Borges lee. Hay textos sobre política, hay textos sobre el conflicto un poco que le crea a muchos escritores en los años 50, 60 y 70 lidiar con
la cuestión de la política en Borges. Entonces, de manera general, esos son los criterios. En cuanto a la estructura del libro, como decía, comenzamos con un texto sobre la poesía inicial de Borges, un texto de Néstor Ibarra, quien fuera su amigo y traductor al francés de parte de su obra. Es muy curioso, una de las cosas que Néstor Ibarra señala en ese texto, dice que Borges no es narrador, que Borges es principalmente un poeta, y como ustedes saben, precisamente la fama de Borges viene de sus libros de narrativa. Es interesante ver también cómo la discusión en torno a lo fantástico y al realismo surge desde muy temprano en la obra de Borges. O sea, esta idea de que por qué una literatura fantástica tiene que ser relevante para América Latina. Yo creo que una de las cuestiones que el libro demuestra es que mucha gente a la hora de leer a Borges en aquel entonces no entendió el nivel de referencia que estaba ocurriendo a la realidad inmediata. Aunque no hay un texto suyo completo, pero por ejemplo en la sección Otras opiniones hay dos textos de Piñera que demuestra cómo de Vigilio Piñera, que demuestra cómo va cambiando esa lectura. O sea, en un momento Piñera dice que la literatura de Borges es exótica, no tiene nada que ver con su contexto inmediato. Sin embargo, después, a principios de los años 60, Piñera escribe que esa literatura que escribe Borges, con todo lo fantástica que puede parecer, es en realidad una gran metáfora de Buenos Aires, de la sociedad argentina. Otro aspecto interesante es ver la cuestión de lo histórico en Borges. Es algo que menciono en el prólogo del libro. Es muy curioso que en esta antología conocida por todos, Las páginas escogidas de Roberto Fernández Retamar, que fue un libro tan influyente para mi generación, fue el primer libro que se publicó en Cuba que compiló la obra de Borges. En este libro, Roberto hacía un llamado a estudiar la cuestión histórica en Borges, porque los estudios sobre lo fantástico abundaban mucho y él pedía de alguna manera que se concentraran más estos estudios en los factores históricos en su obra. Varios años después, Daniel Balderston, que es el director del Centro Borges con quien trabajo y una de las figuras más importantes en el mundo de los estudios de Borges, escribió precisamente un libro sobre esto, titulado en español Fuera de contexto, y que tiene que ver con la representación de la historia en Borges. Tenemos un texto suyo que habla sobre esto, sobre cómo Borges codificó las referencias específicas a la historia, cómo escondió de alguna manera muchas de estas referencias e hizo a sus críticos pensar en su momento que no había realmente una conexión histórica. Un aspecto también interesante de la evolución de la lectura de Borges es este aspecto de Borges como escritor postcolonial, ¿no? Muchos críticos desde los años 30, en los años 40, criticaron a Borges por lo que supuestamente era una actitud un poco colonial, ¿no? Frente a la manera que hacía, la manera que leía la literatura proveniente de las antiguas metrópolis. Y yo creo que el texto, por ejemplo, de Edna Eisenberg sobre Borges como escritor postcolonial desmonta ese argumento y demuestra de nuevo cómo la lectura de Borges ha evolucionado, ha cambiado con el tiempo. Hay textos sobre la política del idioma, sobre la cuestión política en Borges, pero ya vista de otro ángulo. Mucho del debate en torno a la cuestión política en Borges tuvo que ver siempre con la diferencia entre las opiniones y su obra. Entonces, de alguna manera, esto impidió un análisis más profundo de la cuestión política en sus obras mismas. Entonces, el texto que cierra el volumen, el texto de Bruno Bostils, yo creo que hace un panorama de esta polémica y muestra cómo es posible leer lo político en Borges en su obra misma y no tanto en sus opiniones. Como decía, hay muchas cosas en este libro que no están. Una de esas cosas es parte del trabajo más reciente que se ha hecho con la obra de Borges. Este trabajo tiene que ver con sus manuscritos. En el año 2019, uno de los acontecimientos más importantes que ha ocurrido en el campo de estudio de Borges fue la donación
por parte de la viuda de Donald Yates de una serie de cuadernos con los manuscritos de Borges de muchos textos importantes. Esta donación fue hecha a la Universidad de Michigan State, donde se encuentran ahora para consulta pública. Entonces, esos manuscritos nos han revelado muchísimo sobre el trabajo como conferencista de Borges. Para que tengan una idea, en el año 1951, por ejemplo, Borges dio alrededor de 125 conferencias, lo cual significa que daba una conferencia prácticamente cada 2 días. Entonces, las notas para esas conferencias están en estos cuadernos. Algunas notas están más elaboradas, más terminadas que otras. Y en estos momentos, el Centro Borges, con un equipo de la Universidad de Mar del Plata en Argentina, estamos trabajando en una edición con una selección de estas notas para conferencias. Entonces esto es, digamos, algo que no está en el libro y que si se hace una futura edición habría que incluir algo sobre esto, porque ha revelado de nuevo el método de trabajo de Borges, cómo anotaba, cómo estudiaba, el rigor que aplicaba a estas conferencias que muchas veces no eran para un público especializado, eran para un público general. Entonces, bueno, solamente quería de nuevo agradecer esta oportunidad de presentar este libro. Se pensó este libro sobre todo para el lector cubano, así que me complace mucho que este libro circule, circule en Cuba finalmente. Y quería también agradecer a las personas de la Casa de las Américas que tuvieron que ver con la edición de este libro, a Jorge Fornet, a Claudia Torras, la editora, a Ricardo Villares, el diseñador, también a Caridad Tamayo y finalmente a la persona con quien he estado comunicándome en estos meses, Fernando Luis Rojas. Entonces, muchísimas gracias por esta oportunidad y que disfruten la lectura.